haciendo consulta externa y yo les pregunto a los estudiantes, ¿cuál es tu contexto? Siempre tienen que ponerse en la posición del paciente. ¿Qué es lo que tiene? Antecedentes, signos y síntomas. Y a partir de eso una selección la adecuada digamos, ¿qué quiere hacer? Un adecuado resultado respecto a la anamnesis que nosotros tenemos del paciente. Si bien es cierto, ustedes pueden tener más de 50 puntos acá, pero si no lo saben usar, es inválido. Cuando nosotros hablamos de edad, raza, gracias a Dios acá la mayoría es mestizo en el Perú, excepcionalmente raza blanca o otra, pero no marca mucha diferencia acá en la zona, a diferencia de otros países en Europa donde hay variedad de razas. Entonces, cuando nosotros definimos todo esto, no es por gusto. Un ejemplo, estado civil. Una persona que sea soltera, característicamente de menor edad, uno va a estar pensando enfermedades, digamos, pues, probablemente dependientes de este enlace conyugal. Si particularmente el paciente viene por unos síntomas inespecíficos. Cuando hablo de grado de instrucción, me permite a mí definir específicamente cómo va a ser la entrevista para que yo pueda generar yo le llamo alianza, una alianza con el paciente, porque no hay otra forma de tratar de llegar a un diagnóstico si ustedes no tienen una alianza con el paciente. El paciente prácticamente, si es que ustedes no llegaran a tener esa confianza para obtener los datos, esa confianza para tener una adecuada exploración, ya se corta la relación médico-paciente y no se avanza mucho. Hemos estado observando, pues, hoy día en la mañana que cuando uno ya está en la parte práctica, como la que están haciendo acá en clases, es un poco difícil tratar de, como quien dice, concatenar cada punto para que nos salga algo perfecto. Entonces, esto es diferente y multivariable en ustedes. Esto es diferente, ¿ya? Mucho importa cuánta experiencia ustedes tienen de hacer relatos, historias clínicas, para que lo hagan perfecto. Acá, por ejemplo, ya hemos hablado de los antecedentes, ya no lo vamos a repetir, ¿no es cierto? Ya hablamos en la parte de la pizarra, cuál es la importancia de los antecedentes, cómo marca específicamente el paciente para que nosotros podamos hacer una anamnesis un poco más específica. Ahora, cuando hablamos de nefropatías preexistentes, pues hay muchas, ¿eh? Nosotros tenemos que valorar, y es clásico lo que habitualmente, ¿no? Es clásico habitualmente cuando ustedes ven un paciente prácticamente y leen el libro, no se ubican, en el sentido de que cuando ven, por ejemplo, rinitis, ¿ya? La rinitis, entonces, ¿qué rinitis? Si hay secreción nasal, un proceso irritativo inflamatorio a nivel nasal, desencadenado por una noxa. Eso es en mi cabeza rinitis. Cuando definen así de simple, está bien, pero lastimosamente siempre hay un antes, un durante y un después. Hoy día en la mañana, por ejemplo, enmarcaba yo a los estudiantes de que cuando uno tiene una enfermedad, la enfermedad específicamente es variable. Miren, yo tengo algo que siempre les voy a hablar en nefrología, que es la enfermedad renal crónica. Lo vamos a ver después. Definición de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es cualquier trastorno funcional y o estructural. ¿Ok? Es cualquier trastorno funcional y o estructural con repercusión de daño renal. Muy bien, esa es una definición amplia. Un trastorno funcional y o estructural con repercusión de daño renal. Por más de 3 meses. ¿Qué pasa, delegado? Sí. Un delegado que sea responsable, por favor. Acá en el delegado, ¿cierto? Por mayor de 3 meses. ¿Ok? Y dice IO, tasa de filtración glomerular, menor de 60.
¿Qué es? ¿60 qué es? Milímetros. Mililitros. Por Hora. Hora. no, ¿No es hora? minuto por Metro cúbico. Centímetro cúbico. No metro. Metro cúbico, metro cúbico. Cuadrado. Cuadrado. no. Centímetro. 60 mililitros por 1.70. 3 metros cúbicos. O metros cuadrados. Metros cuadrados. Metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Por qué es metros cuadrados? Por el área de superficie de... Superficie cuadrada, ¿cierto? Muy bien, entonces, cuando nosotros agarramos esta definición, decimos, esa es enfermedad renal crónica. Muy bien, excelente. Lastimosamente, la enfermedad renal crónica tiene tan amplia la definición, cualquier trastorno funcional o estructural. O sea, por ejemplo, una de sus compañeras dice, doctor, ¿sabe qué? Yo desde niña no tengo un riñón. Ya, muy bien, no tiene un riñón. Un trastorno estructural. Su otra compañera viene y dice, ¿sabe qué, doctor? Yo he nacido con vejiga neurogénica, no controlo la misión. Estructural también. Y también a la vez funcional. ¿Por qué? Porque, lógicamente, que no va a evacuar toda la orina. Entonces, cuando nosotros definimos esta enfermedad renal crónica, entra otro grupo de personas, por ejemplo. ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo hiperplasia prostática. Todas las noches orino 3, 4, 5 veces. Me han hecho una ecografía y tengo hidronefrosis. Más de 3 meses en enfermedad renal crónica. Y cosas más simples. ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo diabetes mellitus. Y ahora, en mi examen, ya 5 años con diabetes, y en mi examen de orina sale proteinuria. Hay proteínas en la orina. Más de 3 meses. Funcional también. Interesante, ¿eh? Hay de todo. Ya tengo otra persona que dice, ¿sabe qué, doctor? Yo de niña, pues, hasta los 5 años tenía 5 infecciones urinarias al año. Me hicieron una gamografía y mi riñón prácticamente hay cicatrices en la corteza. Muy bien. Hay un trastorno estructural, cicatrizal. También va a la enfermedad renal crónica. Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, parece que todo es amplio. De pronto viene un paciente y dice, ¿sabe qué, doctor? Yo peso 140 kilos y mi último control de examen de orina ha salido que sale proteínas en orina. Pero no siento nada. Más de 3 meses. Enfermo renal crónico. La definición de esta enfermedad renal crónica, así como ustedes definen muchas otras enfermedades, enmarca pues un antes y un después. En el sentido de que en la mañana le estaba repitiendo a los chicos, por ejemplo, cuando tú no tienes un diagnóstico, a veces no media esta gran diferencia. Primeramente, una enfermedad siempre tiene pasos. Bueno, por lo menos la gran mayoría. Hay enfermedades que lastimosamente pues, son complejas. Por ejemplo, un infarto agudo no tiene pasos. Se muere el riñón, digo el corazón, se necrosa. No hay un paso a seguir. Así como hay enfermedades que larvan durante mucho tiempo, por ejemplo, puede ser una glomerulopatía mesangial IgA, que lo tiene desde niño y cuando se muere a sus 90 años recién, por ahí alguien biopsia su riñón y dice, había tenido una mesangial IgA. Se dan cuenta, no hace daño. Pero habitualmente la mayoría de enfermedades, cuando se diagnostica, tiene un inicio. Ese inicio a veces es poco detectable por ustedes. ¿Por qué? Porque importa la experiencia, hacer las cosas óptimas, semiología, clínica, laboratorio. Y después ya la enfermedad propiamente dicha, con un diagnóstico con criterios clínicos, es diferente. Por ejemplo, acá hemos definido enfermedad renal crónica, sus criterios. O sea, acá es otro punto. Y la enfermedad, cuando ya pasa mucho tiempo, digamos, ya tiene 10 años, ya no es solamente con criterios, sino ya es con comorbilidades. Es diferente un paciente que diga, doctor, ¿sabe qué? Yo, bueno, al inicio era gordito, obeso, con sobrepeso, de ahí me diagnosticaron diabetes, ¿ya? Porque la glucosa estaba alta, ¿ya? En los inicios. O tal vez al inicio decía, ¿sabe qué, doctor? Lo que pasa es que yo era gordito,
no controlaba mi glucosa, tenía signos indirectos, me dijeron acantosis nigricans, etc. Me dijeron que iba a ser diabetes. Prácticamente no cumplía mis criterios, pero ahora, doctor, he venido porque ya tengo los criterios de diabetes. Ahora el paciente pasa 7, 8 años, doctor, ya no solamente tengo diabetes, tengo nefropatía diabética, neuropatía diabética, retinopatía diabética, tengo prácticamente gastropatía diabética, tiene todo. Ustedes tienen que ver esos 3 puntos. ¿Por qué tienen que ver esos 3 puntos? Porque ese es el contexto de sus pacientes cuando hagan la semiología. Semiológicamente, cuando ustedes solamente van con esta definición, que está adecuada, con criterios establecidos, pues se les va a escapar muchos pacientes. Ni siquiera van a pensar que es un enfermo renal crónico. Pero cuando yo me pongo a pensar en los inicios, ¿qué característicamente, qué podría provocar a mi paciente enfermedad renal crónica? ¿Qué podría provocar a mi paciente una diabetes, una hipertensión? Yo estoy acá en los inicios. Entonces, cuando nosotros hablamos de las enfermedades, evolucionan habitualmente de este modo, ¿ya? Entonces, hablar de enfermedad renal crónica es un poco más complejo. Por ejemplo, ya tenemos nosotros, acá está 100%, 100 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, ¿no es cierto? Ya, digamos es el top, 100% de función renal. Y acá tiene 0%, por decirlo así, ¿ya? Entonces, esto nos habla de la tasa de filtración glomerular. Entonces, teniendo la tasa de filtración glomerular, nosotros vamos a definir con el diagnóstico, pues, que hay pacientes que pueden estar en estadio 1, estadio 2, estadio 3, 4 y estadio 5. Disculpen, estadio 1 hacia abajo, estadio 1, estadio 2, estadio 3, 4 y el estadio 5 o estadio terminal de la enfermedad renal. Entonces, ustedes día a día lo viven, pero no lo observan. ¿Tienen la tía con diabetes? ¿No es cierto? ¿Y tienen la tía que tiene diabetes, hipertensión? Y algunos tienen la tía con diabetes, hipertensión y obesidad. Y para colmo, algunos tienen la tía con diabetes, hipertensión, obesidad, y que tuvo una hospitalización por neumonía. Entonces, todo eso enmarca en un daño progresivo en el paciente. Cuando nosotros, por ejemplo, marcamos, ¿sabes qué? Ya es un diabético de 3 años, ¿ya? Tiene microalbuminuria y su tasa de filtración glomerular, digamos, está en 80. Más o menos es pues un estadio 2 más. Estadio 2 de enfermedad renal crónica. Muy bien. Este paciente, cuando está en esta función, prácticamente, para mí, desde el punto de vista de los antecedentes de la nefropatía preexistente, es importante. Porque no va a ser este paciente, no va a ser igual a un paciente que no tenga la enfermedad o un paciente que tenga daño renal más avanzado. En caso de estos pacientes, yo puedo tener diferentes comportamientos. 1, que se mantenga la tasa de filtración. 2, que mejore algo. Otro, que baje. O finalmente, que caiga. Y si es que nosotros hacemos bien las cosas, puede hasta recuperar algo de función renal. Entonces, es variable el comportamilo en el caso renal. Así como en muchos órganos es variable, pero se observa más en la parte renal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mantener, o por lo menos al paciente podemos observar que en el tiempo que el riñón no es un órgano, pues que cuando claudica prácticamente no se hace nada. No, hay variabilidades de comportamiento del paciente. Entonces, cuando uno tiene estos antecedentes de nefropatías preexistentes, ya es diferente la anamnesis. Hay que ser un poco más detallada la anamnesis, un poco más puntual la anamnesis. ¿Por qué? Si yo no hago una buena anamnesis y de pronto no defino bien el antecedente de nefropatía preexistente, voy a cometer iatrogenia. Vayamos al ejemplo de su amiga. Era monorrena. ¿Ya? ¿No es cierto? Monorrena, no eres monorrena, no suponiendo, ¿ya? Era monorrena. Y de pronto, a sus 15 añitos, tiene infección urinaria.
Y un médico samaritano, bueno, siempre, tienes infección, qué pena. Y le pone micacina. Micacina. No estamos evaluando los antecedentes. ¿No? Se sana, excelente, mejora. Mejora todo bien y de pronto pues va a su chequeo médico y hay otro médico y le dice, no, ¿qué tal? ¿Cómo está señorita? Usted tiene 18 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado paciente? ¿Sabe qué acudo? Porque últimamente me ha estado doliendo pues a nivel de hipogastrio, siento mucho malestar, todo, y es más, siento que hay algo en mi abdomen, algo que crece. Le evalúa el médico y observa una masa tumoral. Hay una masa, qué extraño. ¿Sabes qué? Necesitas una tomografía con contraste. Le hacen tomografía con contraste. Sin mediar que es monorreno. ¿Ya? El paciente ya le hacen, diagnostican, ¿sabes qué? Era un tumor dependiente del útero, prácticamente era un mioma, tal vez intramural, ha crecido, ya tiene 12 centímetros, hay que operar. Excelente, ya tiene, digamos, 23 años, dice, bueno, y es hora de que me operen, entra a sala de operaciones. Cuando entra a sala de operaciones, el anestesiólogo ve, bueno, el laboratorio urea, creatinina normal, ecografía normal, hemograma normal. Esa paciente tiene un ASA1, o sea, es excelente, no tiene nada. Lo mete a sala de operaciones y de pronto usa anestésicos nefrotóxicos. Y la paciente, pues, después sale de su cirugía, por ahí se les pasa un poco el sangrado, porque era una cirugía mayor, una histerectomía tal vez, tan joven, no va a tener más hijos. Pasa, hace anemia aguda, su función renal cae un poco, todos se asustan después de esta operación. Hoy mira, su riñón, su creatinina subió 1,5. ¿Por qué? Seguro la hemorragia generó ese daño. No, falso. Antes ya estaba descrito que iba a desarrollar eso. Sino los antecedentes que no hemos mediado, que no nos han dado importancia, no nosotros al evaluar laboratorios o al evaluar pues hasta la paciente, no vamos a ver la nefropatía en sí. Porque acá existe específicamente, ¿qué les digo? A ver, ya parámetros preestablecidos. Ejemplo, nosotros le llamamos respuesta funcional renal o reserva funcional renal. La reserva funcional renal es diferente en cada paciente. ¿Me explico? Cualquiera de ustedes, ya les dije, auto 0 kilómetros. Viene un carro, lo atropella, no sé, al que deseen, ¿ya? Sangra, pierde 3 litros. Paciente entra a cuidados intensivos, hace anemia aguda, 8, 7, 6, se le transfunde, hace falla renal, llega a hemodiálisis, se le hace hemodiálisis, después de un mes, recupera, claro, con adecuado manejo, recupera todo su estado. El riñón vuelve a lo normal. Entre comillas digo vuelve a lo normal, pero funcionalmente se evidencia. La reserva funcional de ese paciente era al 100%, no tenía nefropatía. ¿Me explico, no es cierto? Entonces, ha podido mejorar su función pese a que haya sido una catástrofe su vida. Pero de su amiga monorrena, ¿qué pasó? Su reserva funcional renal ya no era lo mismo. De un paciente normal, paciente monorreno, acá tenía pues una reserva funcional. Acá estaba el 100% de función, pero ella por sus 2 riñones tenía hasta 200%. Pero un paciente monorreno ya no es lo mismo. De un 100% ya no tenía 100%, solamente tenía una reserva funcional del 50%. O sea, esto ya no había. Por eso la respuesta a las noxas externas se ha evidenciado cuando el paciente prácticamente pues, estuvo sometida a aminoglucósidos, estuvo sometido a una tomografía con contraste, estuvo sometido a una cirugía con anestésicos nefrotóxicos, estuvo sometido a una hemorragia aguda. Entonces, a mí me importa cuando haya nefropatía preexistente, por ejemplo, en este caso, pues la enfermedad renal crónica es la que marca la nefropatía preexistente, que sepan definir bien qué puede ocurrir. Es como ver, digamos, al futuro. Si ustedes no saben en qué contexto se mueven, probablemente sus pacientes van a ir muy mal van a ir. Y se van a dar cuenta, cuando sean especialistas y se les mueven pacientes, 2 pacientes, 3, algo está pasando, no están
simplemente no están evaluando bien a su paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, las nefropatías preexistentes enmarcan una variabilidad de respuestas frente a las enfermedades que se presentan. Entonces, es muy importante tener ya consideración de que estas nefropatías, pues, nosotros, dentro de lo que es la semiología renal, enmarca un antes y después del paciente. ¿Ok? Si tengo un paciente que de pronto tuvo una glomerulopatía aguda, dice, doctor, ¿sabe qué? Cuando era niño me acuerdo que me hinché como globo y después no pasó nada. Me mejoré a los 2 meses y ahora tengo 18 años y me estoy volviendo a hinchar en los pies. Entonces eso no es nada normal, no es nada natural. Ustedes ya tienen un antecedente ya complejo que ha podido enmarcar en el paciente específicamente un daño ya con anterioridad que puede haber dejado lesión. ¿Ok? Es como cuando los futuros pediatras, porque yo cuando rotan conmigo, por si acaso, ya sabe quién va a ser traumatólogo, anestesiólogo, porque en su diapositiva ponen traumatólogo, anestesiólogo, puede ser cirujano cardiovascular, así ponen su fotito y abajo dice, futuro cirujano cardiovascular. Así es. Cuando ustedes sean especialistas, tienen que recordarse que todo lo que ustedes en cierto grado hagan o dejen de hacer ahora va a enmarcar el futuro de su realización. Está saboteando la clase el delegado. Entonces, cuando ustedes, pues, a partir de ahora vean a la tía diabética, hipertensa, obesa, lo que tienen que hacer para tener esa práctica diaria es tratar a su tía. Cuando ustedes traten a su tía, se van a dar cuenta qué complejo es simplemente tratar de entender cómo 2, 3 o 4 enfermedades puedan estar en una misma persona. Y lastimosamente ustedes están en una época en la cual los pacientes pues ya no son pacientes simples. Paciente de 80 años que tiene hasta 7 enfermedades. Y en ahí ustedes tienen que decir, ¿cómo, doctor, puedo tratar 7 enfermedades a la vez? Nunca se trata las 7, no es que, uy, voy a tratar, todo está mal, no. Lo que tienen que primeramente definir es que de todas estas enfermedades, ¿cuáles pueden complicarle en la enfermedad actual? ¿Ya? Y para que ustedes sepan la enfermedad actual, deben saber distinguir por lo menos el síntoma principal. Y una vez que distingan el síntoma principal, van a empezar a resolver el problema del paciente. ¿Ok? Miren, las nefropatías preexistentes, ¿cómo ustedes pueden definir? Miren, aumentos previos de valores de urea y creatinina, antecedentes de albuminuria, espumosa hematuria, orinas oscuras, edemas, infecciones urinarias, antecedentes previos, digamos, de problemas o exposiciones a algunos ambientes, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, hablamos de ambientes, por ejemplo, que ven un paciente y dicen, dígame, ¿cuál es su ocupación? Como hemos visto anteriormente. ¿Saben que soy minero? Allá, si ustedes se pueden ver, minero. ¿Qué patologías renales puedo tener por la minería? Muy simple, ellos agarran metales pesados, plomo. El líquido que toman probablemente esté contaminado. Entonces, ¿hay motivos y razones para tomar en consideración que solamente su ocupación enmarque una nefropatía? Sí. Antecedentes de hipertensión, síntomas clásicos vesiculolaterales, las señoritas que a esta edad se levantan 1 o 2 veces a orinar, problemas de vejiga. Los varoncitos que igualitos se levantan, problemas prostáticos precoces, problemas de vejiga. Hay que definir que eso no está bien. Con eso no quiere decir que se desesperan, no, hay que buscar la base de la enfermedad.
Por ejemplo, hay micción urgente, dolor de poliuria, indecisión, oliguria, micturia. La micturia saben que es normal, pues, o nocturia en niños menores de 5 años. Más allá, ya constituye una patología. Antecedentes de infecciones, en este caso hablamos de glomerulopatías, ¿eh? Antecedentes de nefropatías familiares, por ejemplo, los riñones poliquísticos, enfermedad de Alport, cuando ya vienen con sordera. Cuando hablamos de enfermedades sistémicas, clásico. Todas las enfermedades complejas como la diabetes, enfermedades como el lupus, esclerodermia, Sjögren, vasculitis, Wegener, cánceres, mieloma, cáncer de mama, pulmón, colon, hipertensión, drepanocytemias, amiloidosis. Son ejemplos que cualquiera podría decir, doctor, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se diagnostica? No, se diagnostica según lo que uno tiene el contexto. Por ejemplo, si ustedes saben, paciente con antecedente de hace 20 años tuberculosis, 20 años, y de pronto viene y ustedes no le toman la importancia del caso, hace proteinurias. Yo entiendo ya, digamos, en el contexto de la enfermedad, que probablemente sea una amiloidosis secundaria, si es que el paciente hizo una tuberculosis con lesión a nivel renal. Es lo que primero tengo que pensar, si empiezo a ver una proteinuria en un paciente con antecedente crónico. Pero eso que me enmarca, que yo haya indicado, a ver, ¿qué genera la tuberculosis? La tuberculosis genera nefropatía directa, daño renal, si hubiera TBC renal, pero hasta la TBC renal no es aguda, es progresiva, ¿ya? Y de pronto dices, mira, tuvo tuberculosis, veo el riñón, todo está normal, pero ¿por qué tiene proteinuria? Ahí enmarca, pues, algunas de estas enfermedades, o por ejemplo, otro caso, pacientes con cáncer. Clásicamente, lo que nosotros vemos en la semiología renal son esos pacientes que han tenido cáncer y generan glomerulopatías secundarias de tipo membranoso. Empiezan a botar proteínas más de 8.000, 6.000. Para los que no saben, el valor normal es menos de 150. 8.000, 6.000, 10.000, 12.000, 14.000. Así nosotros ya interaccionamos y vemos pues que hay una relación estrecha de algunas enfermedades con las nefropatías. Uso de medicamentos, esto es clásico, pero hasta ustedes cometen esto, ¿no es cierto? ¿Quién no se automedica? No sé, como a veces pregunto, el año pasado dijeron, doctor, yo soy sano, nunca me he automedicado. Ya hay personas que son así. Pero, lastimosamente, como les indicaba en la rotación, hasta lo natural es tóxico. Acuérdense, de cada rato salen noticias. El tomate del Perú trae 5 veces más elevado. ¿De qué? De insecticidas a nivel de comparación con otros países. Hasta en lo natural tenemos toxinas. Aminoglucósidos, penicilinas. ¿Quién no utiliza estos medicamentos? Casi la mayoría. Hasta miren, lo que les gusta, los yecas, en cardio, hasta eso genera daño. Genera daño renal si no sabemos manejarlo. Antecedentes que constituyen, pues, o que contribuyen a una sueñatría renal. Acá, tomar en consideración que cuando hablamos de riñón, y el riñón es dependiente del flujo plasmático renal, entonces cualquier cosa que altere el flujo plasmático renal probablemente genere un daño renal. Miren, desde algo tan simple, vómitos, diarreas. A veces hay pacientes que tienen pues vómitos incoercibles. Algo clásico que se observa es ¿cómo les explico? Hay un síndrome gravídico en las gestantes cuando tienen vómitos frecuentes. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Hay muchas descripciones de la etiología, pero lo que ocurre en las gestantes es que vomitan y vomitan y vomitan en los primeros trimestres del embarazo. Y esas pacientes tienen riesgo a generar lo que es una nefropatía solamente por perder líquidos. Hay pacientes que a veces tienen hemorragias gastrointestinales agudas severas. Alteras tú lo que es el flujo sanguíneo que se acompaña del flujo plasmático y ya generas una nefropatía específicamente. En algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos esos pacientes cirróticos, pacientes que vienen con una barriga como la que actúa acá, una barriga gigante, ¿qué ocurre en un paciente cirrótico? Es muy simple. A nivel de lo que es los vasos esplágnicos, a nivel gastrointestinal,
se observa que hay una retención de líquido, y esa retención de líquido es a expensas de una hipertensión portal. Entonces, al riñón, acá lo único que generas es que estás evitando que venga un adecuado flujo plasmático. Por eso hace falla renal. Entonces, los factores sistémicos de otros órganos alteran indirectamente lo que es la función renal. Entonces, ustedes tienen que marcar que un paciente, mientras más diagnósticos tenga, tienen que definir y decir cómo puede repercutir esos diagnósticos en el problema que yo estoy manejando. No solamente a nivel renal, sino a nivel de cualquier patología que ustedes conozcan, ¿no? ¿Qué más están rotando? Neuro. ¿Qué más? Endocrinología. Endocrinología. ¿Quién están rotando neuro? Un caso que te haya interesado. ACV, isquémico. Ya, pero ¿cuál es el contexto? El ACV no da a cualquiera, ¿eh? No es que yo salgo con ACV. Neurocisticercos en pacientes que convulsionan. ¿Con ACV? No, con neurocisticercos. Ya, neurocisticercosis. ¿Qué edad tenía? 52, ¿Qué comorbilidades tenía? sí. Es que la mayoría de ustedes siempre hace eso, ¿eh? Dime, ¿qué te interesaba? Solo el diagnóstico. Es normal, es normal. ¿Por qué? Porque es el paciente de neumonía, es el paciente con infección, es el paciente X y Z. ¿Por qué nos interesan en el contexto? Muchos de ustedes no se interesan en el contexto porque no sé si te dejan con el paciente. No, con eso no. Nos No, dejan se con te el... dejan a ti, con el paciente para que evalúes. En algunas ocasiones sí, depende del diagnóstico que tengas. Claro, ya. Entonces a veces por parte de ustedes como estudiantes, a veces se enfocan solamente en lo principal. ¿Por qué les digo que es bueno que hagan este tipo de ejercicios a todo nivel? Porque cuando ustedes vean al paciente, se van a dar cuenta de que tanto te concentras solo en el diagnóstico principal, que todo lo que has estudiado, por ejemplo, en tu paciente, quieres que concuerde con tu diagnóstico. Todo lo que sabes, quieres que concuerde. O sea, hasta si no concuerda, aumenta, hasta alucinas. Por el paciente mismo escribes un poquito más. Es lo que hemos visto en sus relatos. En sus relatos tratan de que coincida, que como quien dice, que sea como un rompecabezas que sea exacto. Después digan, oye, no es así, chicos, no es así. Se van a dar cuenta que ahí viene el primer error, cuando no escuchan al paciente. ¿Ya? Ese es el primer error, cuando tratan de guiar a un diagnóstico según sus creencias. Acá también tenemos que hablar de los síntomas urémicos, tanto que vemos enfermos renales crónicos en la parte renal. Los del otro grupo, a ver, del otro grupo, ¿quiénes son? Los que van a exponer nefropatía hipertensiva. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, ¿están con el doctor Lanza? Ya. Sí. A ver, ¿han visto enfermos renales? Sí, vimos un paciente que tiene síndrome nefrótico. Nefrótico. Ya, el que está en medicina B. Sí. Es el único. El único. Sí. No hay otro. Ay, yo, pero... Ya, y dime, cuando tú has visto el síndrome nefrótico, ¿qué te llamó la atención? de sus síntomas. Sí, de lo que has examinado. Ok, sí. Los edemas principalmente. Estaba Edemas. estigmatizado. Estaba 4 de 4. 4 de 4. Sí. Ya. También tenía citis el paciente. Así, pues, ya. Ya. Tenía Y citis. cuando tenía todo esto, ¿tú qué pensaste? O sea, para ti, por ejemplo, si yo te preguntara, no sé si habrás estudiado, ¿por qué genera citis? Bueno, ya. ¿Dónde están los del grupo? 1, 2 más, 3, Allá 4. ¿Quién más? A ver, ya de cualquiera del grupo, ¿por qué se da citis? ¿Por qué da citis ese paciente con síndrome nefrótico? Por la presión neurocórtica se supone que, o bueno, es lo que yo entiendo, los edemas principalmente, ya que es un síndrome nefrótico, la proteinuria es mayor a 3.5 gramos por decilitro. ¿Cuánto de proteinuria tiene? El paciente mayor a... ¿Cuál es? No recuerdo muy bien. ¿Cuánto de proteinuria tiene?
Yo te lo he visto una vez, no me acuerdo. Todos los días vengan sin grandes nosotros. 8.382. Wow. Era 6 gramos. ¿Ya? Ah, pues, Bajó de 8 a 6. ¿Qué más? Sí. También tenía hipoalbuminemia ¿Ya? el paciente. Bueno, ¿por qué se generó los edemas principalmente? Porque como tenía la proteinuria, y ya que en nuestro cuerpo mayormente tenemos la albumina, y como había una hipoalbuminemia y la albumina se encarga bueno, de la presión oncótica, lo que ha pasado es que al tener esa hipoalbuminemia no va a haber una buena presión oncótica. Entonces, por eso también se han generado los edemas y imagino que también la sífilis. Bueno, yo lo entiendo así. La alteración de presión. Presión oncótica. Tercer espacio. Bueno, Claro. Ya. Bueno, ustedes que son de semiología, traten siempre de buscar la respuesta. La respuesta a lo que están observando, porque miren, cuando hablamos de síndrome urémico, y ustedes estén en la punta del cerro haciendo su sueño, ¿ya? Si ven un paciente con una creatinina de 4, no se asusten. ¿Por qué? Porque en esta clase les han dicho, paciente que viene con náuseas, vómitos, hiporexia, prurito, debilidad, cualquiera de esos, no todos necesariamente, cualquiera de esos, significa que el paciente está entrando a un síndrome urémico. Cuando hablamos de uremia, significa que hay acumulación de toxinas. Yo me debería de preocupar por esos síntomas, porque indirectamente me está indicando que no trabaja el riñón y hay mucha acumulación de toxinas. Cuando hablamos nosotros de los estadios de enfermedad renal crónica, ya tenemos el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, el estadio 4, el estadio 5, ¿ya? Habitualmente ya tienen valores. El estadio 5, ¿cuál es menor de? 15. El estadio 4, De 15 De a 15 a 29. 29. vamos a poner números puntuales, ¿ya? Es de 29 y todo eso, vamos a poner números fijos, ¿ya? Estadio 3, De 30 a 60. estadio 2, 60 a 90. estadio 1, Mayor 90. 90. Mayor 90. ya. Esos estadios de enfermedad renal crónica son necesarios saberlos. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente a partir del estadio 3B es que recién se empieza a ver el daño de enfermedad mineral ósea, anemia, uremia, ¿ya? La hipertensión, a partir del estadio 3B. ¿Ya? Para los que no saben qué es estadio 3B, solamente marcan de la mitad. ¿Ya? A es arriba o abajo. Arriba, ¿de cuánto? De 45 a 60. y B De 30 a 45. De 30. 45. ¿Ok? Entonces 3B será pues de 30 a 45, más bajito, ¿eh? En A es donde tenemos repercusión. Entonces, cuando ustedes ya empiezan a conocer la enfermedad, recién ustedes pueden hablar de la enfermedad, pueden interaccionar con el paciente. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, mi paciente, síntomas urémicos, doctor, tiene náuseas, anorexia. Ah, son síntomas, se está intoxicado. Entonces yo me pongo a poner, entonces, no es un paciente con una enfermedad renal que está en este grupo, es un paciente que tiene una enfermedad que está en esta zona, porque acumulan toxinas. Ahora, cuando hablo del estadio 3B, me dice, recién empiezan a subir. No creo que sea un estadio 3. Ven, ya debe estar en un estadio 4 o 5. Y cuando me hablan del estadio 5, todos me dicen que es hemodiálisis. Entonces, es un paciente con cosas serias. Si ya tiene antecedentes de nefropatía crónica, que venga por síntomas tan básicos, sin razón ni causa, por ejemplo, si dice, ¿sabe qué, doctor? Ayer yo consumí un chocolate, después de consumir el chocolate empecé a vomitar y todo. Claro, ustedes van a decir, bueno, tenía antecedente de enfermedad renal crónica, pero cuando consumió el chocolate vomito. Ahí no hay una relación estrecha con la enfermedad renal, pues, ¿no es cierto? No pueden ustedes definir eso. O de pronto dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo ya tengo 5 años que estoy bajando de peso y me han diagnosticado enfermedad renal crónica ya hace medio año. No hay relación, pues. La baja de peso era antes y la enfermedad era después, entonces no hay esa relación.
Lo que ustedes tienen que buscar, según su relato y su enfermedad, es la relación que tiene el paciente con los síntomas. Por ejemplo, doctor, ¿sabe qué? Hace un año me han dicho que tengo enfermedad renal crónica. Y últimamente no como. Tengo náuseas. Evalúas estómago. ¿Tienes diarrea? No tengo diarrea, doctor. Y dime, ¿tienes algún problema de los triglicéridos? Tampoco tengo. Ha bajado mi apetito. Indirectamente usted dice, por el antecedente debe estar acumulando toxinas. Y como ya acá dice, si acumula toxinas, el cuerpo está por debajo del estadio 3B. Y como el doctor dijo, mira, si hay un estadio 3B y hay uremia, también puede aparecer anemia. Entonces tendré que buscar en el paciente pues anemia, ¿no es cierto? Conjuntivas, palidez de mucosas, de piel. Si ya encuentro el segundo punto, tengo más seguridad de decir, este paciente parece que tiene una enfermedad renal crónica un poco avanzada. Y también me dijo, puede aparecer hipertensión. Entonces le tomo su presión y digo, está elevada, está alterado el sistema renina-angiotensina. Le tengo otro punto más. Miren, clínicamente, si yo conozco la enfermedad, estoy buscando algo, ¿para qué? Para poder llevar un diagnóstico más preciso. Si yo llego a ese nivel, significa pues que la enfermedad ya no solamente era esta definición, ¿no es cierto? No era esa definición, sino tenía que yo saber un poquito más sobre las características semiológicas del paciente durante el curso de su enfermedad. ¿Cómo es que el paciente pueda, según el curso de su enfermedad, desencadenar en el tiempo complicaciones, hasta comorbilidades? Entonces ya todo se relaciona, ya todo está ya escrito, todo ya no sé si ya llegaron a cerrar el círculo. Entonces, cuando ustedes ya tienen estos síntomas, el paciente tiene prurito, ya tenía enfermedad renal crónica antes, tiene prurito, tendré que decir, el prurito es secundario a la acumulación de toxinas a nivel de piel. Entonces ya estoy marcando un poco más el problema. Por si acaso, pongan atención porque los casos clínicos vienen de todo lo que es relacionado. Cuando venga el caso semiológico en el examen, llega un casito básico normal, me voy a inventar, paciente varón de 7 años de edad con antecedentes de hipoxia al nacimiento. Queda con encefalopatía hipóxico-isquémica. Se evidencia que la gestación fue pretérmino a las 30 semanas. En la actualidad el paciente presenta proteinuria de 1 gramo. Evaluado por médico pediatra, no encuentra alteración en la hemática sanguínea, o sea, el hemograma normal. Paciente con tratamiento de enalapril. Con todo eso, ¿qué cosas están más o menos pensando? Con pequeñito, ¿eh? Activisayecas, ya ha tenido encefalopatía hipóxico-isquémica, ha quedado secuelado, ha nacido con pretérmino. Aparece, tienen que relacionarse, ¿no? Lo que hablamos se relaciona. En embriología renal, hoy no están haciendo para que expongan. Están los 10 capis, ¿eh? No, los tenemos para el día después. No, es fácil. Es semiología general. Ahora, ¿te acuerdas que iban a exponer 2 exposiciones? Una de las básicas y la segunda iba a ser de síndromes. Sí, pero eso parece un deporte de síndromes. Y el primero de básicas era para este deporte. Claro, las básicas. Ajá. No nos sorprende. Ya, no vamos a sortear el día, ¿ya? Ya. Ok, entonces cuando nosotros tenemos este caso clínico, ya ustedes tienen que recordar. Miren, en embriología renal ha dicho que el riñón termina de madurar cuando tenemos 36 a término. Y si fuera un recién nacido que ha tenido 32 semanas o 30, el riñón habrá terminado de formar sus 1.2 millones de neuronas por cada riñón. ¿No es cierto? ¿Cómo será eso? El niño ha tenido una encefalopatía hipóxico-isquémica, o sea, no le ha llegado oxígeno al cerebro y ha quedado una parálisis cerebral. Lo mismo habrá ocurrido en ese riñón que estaba dañado, no tenía glomérulos. ¿Habrá repercutido en esa enfermedad renal crónica mayor daño? ¿Por qué tiene hipertensión tan pequeñito? La hipertensión dependiente de quién es. Es normal que tengan hipertensión
los niños que tienen encefalopatía isquémica, o habrá una cardiopatía de fondo. Entonces, cuando ustedes recién conocen las características, digamos, previas de cómo debería ser lo normal, recién va a haber una apreciación de lo normal. Por eso los síntomas urémicos, cuando ustedes vean pacientes pues, que tengan creatinina de 4, 5, 7, 10, 12, 15, lo primero que tienen que preguntar, ¿estás comiendo? Ya. Es decir, no como. ¿Tienes náuseas? 5 veces ayer. Preocúpense. ¿Por qué? Porque el paciente sí debe estar bien tóxico. ¿Ya? Ahí sí recién se pone, tengo que pedir su potasio, tengo que pedir su pH, tengo que ver cómo voy a solucionar este problema en caso del paciente. Tengo que estar esperando después también sobrecarga de volumen, o sea, edema de miembros inferiores, derrame pleural, ascitis, algunos que dicen, tengo que ver cómo está el factor pues, de su anemia también, cuánto estará en su valor base. Ahí sí tienen que preocupar. Pero solamente, miren, fíjense que solamente he aplicado algo básico. Cuando conozco al paciente y sé qué espero de él, ya puedo yo interceder en la evolución de la enfermedad. Pero si de pronto ni idea tiene qué síntomas urémicos, el paciente viene, ¿qué ha pasado? Tengo una gastro, seguramente te has intoxicado, toma estos antibióticos, vete a casa y se muere en casa. No es así. Como estamos hablando de lo que es prácticamente pues, la parte de historia clínica en la parte renal, ustedes todo lo que vemos acá lo van a ver por cada segmento que hagan de la parte semiológica o clínica. Con esto, ¿qué les quiero resaltar? Los signos vitales son, como dice, son tan necesarios que no tomar los signos vitales es una aberración a un estudiante. ¿Entienden? Por ejemplo, para ti, ¿qué te significa una saturación de 80? Insuficiencia respiratoria. En un anciano de 90 años. Parece. Lo mismo en un niño de 5 años. ¿Podría ser? ¿Qué tipo? No es que todavía neonato, eso va a ser no vamos a exigir también. Puede ser cualquier otro, como decir, problema, no solo pulmonar, también el cardíaco, y eso que ha hecho cardíaco, es raro que no lo. Entonces, la realidad, fuera de que ustedes simplemente evalúen y digan, doctor, una saturación baja me significa una enfermedad. No, simplemente lo que ustedes tienen que definir, doctor, ventilatoriamente está mal. Punto. Nada más. ¿Por qué ventilatoriamente? Porque hay algo que está sucediendo con su pulmón cuando toma una función vital. ¿Puede tener enfermedades crónicas agudas? Ni idea. ¿Y de qué vive el humano? De la ventilación. Sin ventilación, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, la ventilación es muy importante para cualquier paciente. Y cuando hablamos de la presión arterial, ¿qué te significa la presión? Tienes una presión de 60-30, ¿qué haces? Bueno, yo podría sospechar de shock por Un shock. ¿Y de qué más? cualquier tipo. Dependiendo qué shock sea. ¿Qué shock crees que sea? No, lo único que necesitan pensar cuando tienen una presión de 60-30 es decir, doctor, está hemodinámicamente inestable, punto. ¿Se dan cuenta? Esos son los términos que ustedes tienen que aprender en la parte de funciones vitales. Y cuando hablamos ya de hemodinamia y ventilación, esto es la raíz de todo lo que ya los especialistas hacen más complejamente. Por ejemplo, para hablar de hemodinamia, lo que hacen los intensivistas o los cardiólogos, colocan un catéter, son GANs, hasta la arteria pulmonar. Y ahí evalúan más de 30 parámetros de hemodinamia, que ni lo van a entender ustedes, pero por lo menos tienen que tener referencia de que evaluar hemodinamia a ese nivel ya es diferente. Ahí sí, lo que dice su compañera, ahí sí yo puedo definir y distinguir qué tipo de shock es. ¿Se dan cuenta? Pero ustedes que están en básicas que no hagan o no tomen las funciones vitales, resulta una atrocidad. ¿Por qué?
porque cuando están haciendo internado, externado, su rotación, lo que quiera, no ver al paciente resulta en complejidad y probable muerte del paciente si ustedes no saben cómo evoluciona su enfermedad. ¿Entienden? Entonces, de más está decirles que si no hacen esto van a ser muy malos médicos, muy malos. ¿Por qué? Porque ni siquiera van a ver cómo su paciente evoluciona durante la enfermedad. Entonces, lo que resulta simple para ustedes, para la medicina resulta vital, como dice ahí. Por eso son funciones vitales. ¿Ya? Es muy importante. Eso detecta prácticamente más rápido si el paciente va a evolucionar para bien o va a evolucionar para mal. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Cuando hablamos, pues, lo que están haciendo ustedes, ¿no es cierto? El examen físico general, yo puedo describirles todo lo que está acá. ¿Ya? En cierto grado, hay que tomar en consideración, pues, que en la piel la expresión de una nefropatía puede estar asociada a algunas enfermedades. Exantema malar lupus, una púrpura vasculitis, un exantema macular, o sea, un rash, una nefritis intersticial aguda, tener signos de esclerodemia, puede generar pues, también esclerodemia en nivel renal. Entonces, la piel solamente es como una presentación para algo probablemente más complejo. Nosotros vivimos de piel, yo puedo decir, mira, si tienes una pequeña lesión vascular, tienes vasculitis. No, simplemente es un apoyo. Y así como es un apoyo, podemos tener apoyos a nivel sistémico. En la cabeza, por ejemplo, igual, ya ve otra vez, alopecia en vasculitis. Si hay uveitis, igual en vasculitis. Si hay papiledema, hipertensión maligna. En los pulmones, típico síndrome del pulmón riñón. Entonces, cuando nosotros ya vemos más complejidad por cada órgano, no necesariamente nos va a distinguir una enfermedad renal, pero sí nos puede hacer sospechar de que hay un problema en uno u otro órgano. Es como cuando les dije de las funciones vitales. Cuando ustedes dicen, mire, este tipo de 80 años, bueno, me parece sí, fibrosis pulmonar, de tener, claro, lo más probable es que tenga. Pero hasta que yo no sepa diagnosticar, yo tengo que decir, doctor, está inestable ventilatoriamente. Si mi paciente está tranquilo, ¿cómo está saturación? Bien, doctor. Voy a ir a correr después de que me van con 80 saturación. Diré, pues, bueno, sí se parece algo crónico. Y esa cronicidad puede generar un daño futuro en mi paciente. Lo que a mí me queda es ver por qué tiene hipoxemia el paciente. Entonces, ese es un contexto diferente a un paciente que venga a emergencia con saturación de 80. Entonces, ustedes van a poder ver que hay algunos signos, síntomas indirectos que nos puedan relacionar con enfermedades a nivel de piel, sistema digestivo, a nivel cardiovascular, a nivel de pulmones, sistema nervioso, a nivel, por ejemplo, a nivel esquelético, si hay una osteoartritis fibrosante por la PTH, un hiperparatiroidismo secundario. Y específicamente lo que nosotros tenemos que, yo les dejo eso para que ustedes vean, porque la idea no es confundirlos, no porque yo tenga proteinuria voy a decir tiene lupus, no, pues, tienen que tomar en consideración, tiene proteinuria, o tiene más alopecia, tiene úlceras bucales, tiene sinovitis, mira, tiene hematuria, ya tengo 5 o 6 cosas para decir que sí, parece que tiene probable lupus. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que es diferente, la realidad de la enfermedad es diferente, pero cuando nosotros hacemos historia clínica tenemos que reunir pues todos esos pedazos de rompecabezas A, B, C, D, F, G para que nosotros podamos llegar a una conclusión diagnóstica. Un punto muy importante es el examen de orina. Pareciera algo insignificante, pero lastimosamente poco manejado. Cuando ustedes les traen un examen de orina, hasta parece pues insulso, está normal, no pasa nada. Pero sin embargo el paciente, doctor, aún así, siento que orino frecuentemente. ¿Por qué? No hay infección, ¿por qué orinará frecuentemente? Tengo que yo darle la importancia del caso cuando ya hablamos específicamente de algunas alteraciones según lo que obtenemos en nuestros exámenes. Un examen de orina prácticamente antes se describía que era como una biopsia renal. ¿Se imaginan? O sea, llegar a un nivel en el cual digas, un examen de orina era como una biopsia renal que nos definía específicamente lo que estaba pasando en el nivel de vías urinarias.
Claro, semiológicamente antes no se tenía proporcionalmente lo que se tiene actualmente, laboratorios, ecografías, inmunistoquímica, lo que realmente se hace en la biopsia, pero ya indirectamente uno ya puede estar deduciendo qué está ocurriendo, ¿verdad? Acá podemos tener cualquiera de esas alteraciones y ya estamos ya con cosas complejas, ¿no? Esto que siempre entra en el examen y que pocos responden. La primera vez, ¿va a entrar en el examen? Han respondido 3 personas. El año pasado, ¿va a entrar en el examen? Han respondido 5 personas. Yo no entiendo. ¿Va a entrar en el examen? Fíjense. ¿Y ahora cuántos responden a 10? Bueno, es raro, ¿no? O sea, se les dice, va a entrar en el examen. Dicen nada. Primero, 3. El año pasado, 5 personas. Este año creo que sea por lo menos pues, más de 10, ¿no? Pregunta regalada. Bueno, no vamos a ahondar esto porque más adelante vamos a ver las características que presentan, pero lo único que importa, más que todo, es esto. Ya en injuria renal aguda, algunos dicen, doctor, ¿sabe qué? La clasificación de injuria renal aguda, daño prerrenal, daño renal, daño postrenal. Una clasificación antigua, una clasificación que se dio pues en los primeros libros de semiología. ¿Ayuda? Ayuda. Pero es estrictamente relacionado con la enfermedad, a veces no, ¿ya? Pero hay algo muy importante, que esto de prerrenal, renal, postrenal, por lo menos ya con parámetros, digamos, más complejos, se trata de diferenciar. ¿Por qué se trata de diferenciar? Porque hay en esta línea, esto que divide lo prerrenal de renal, pues enmarca mucho cómo es mi comportamiento frente a la enfermedad. Por ejemplo, todos los que ven acá en prerrenal prácticamente es casi normal. O sea, es un paciente con exámenes normales. Pero ¿por qué dices prerrenal o renal o un daño renal? Porque lo que yo tengo que diferenciar justamente es, ya se habrá generado el daño a nivel parenquimal renal. Cuando ustedes sacan proporcionalmente estos valores y a ustedes les sale valores normales, ¿qué quiere decir? Que el riñón sigue trabajando, pero ya empezó a generar lesión o se evidencia con la urea creatinina o con la cistatina. Si tú ves una alteración, ¿cómo? ¿Podré recuperar a mi paciente si todavía sigue funcionando el riñón? Y en ahí es donde ya entra pues mecanismos de tratamiento, fluidoterapia, medicación preventiva, antioxidantes, etc. para poder nosotros mantener al paciente acá. Cuando ustedes ya ven necrosis tubular, necrosis, muerte tubular, célula tubular aguda, o sea, rápida. ¿Qué funciones tiene el túbulo? Básicas. Absorción y secreción. Pues si tiene absorción y secreción, entonces ya no absorberá ni secreta, es como el intestino. Si no absorbe ni secreta, ¿qué voy a tener yo? Muy simple, pero si mi paciente en una prerrenal el sodio reciclaba, esos túbulos absorbían sodio, todo el sodio que se absorbía. El sodio es necesario porque tengo que llevar a la sangre, porque el sodio mantiene la osmolaridad plasmática a nivel vascular. Necesito. Pero de pronto ya no hay pues células. Si no hay células, ¿qué va a pasar? El sodio se va a perder, pues, porque no va a haber quien reabsorba. Es lógico que esta fracción excretada pues va a aumentar. ¿Por qué? Porque no hay los mecanismos pues, de absorción a nivel intestinal. No es difícil, se anda con. Es difícil, ¿sabes? Si la fracción excretada, ¿no? Habitualmente debe ser menos de 1%, porque el cuerpo pues tiene que reciclar, jalar el sodio para mantener nuestra homeostasis. Cuando no mantiene es porque algo ha pasado ya con la célula que está implicada en la reabsorción de su sodio. Muy simple, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes pues, van al cine, ¿no es cierto? Con sus enamoradas, con sus enamorados. Es lindo ver a ustedes, ¿eh? Voy a ir al cine. ¿Qué cosa? Su gaseosa, ¿eh? Azúcar. Y al costado su canchita salada. Puro sodio. Van y están que comen, ¿eh? Ustedes dirán, doctor, ¿y ahí aumentará mi pena? Sí, realmente.
¿Tendré proporcionalmente el hecho de que aumente mi fracción escrital solo? Por el Deberías. Y doctor, si yo consumo harta azúcar como una gaseosa, en mi orina, que no debería haber glucosa, orinaré glucosa. no, No. Para los que son escépticos y no saben cuál es la solución, prueben su orina. Ayer. Después de ir a... O sea, sí. Guácala. Está más salada de lo normal. La orina es salada. sí, es salado. Ah, pero sí. Más salada de lo normal. O dirán, está más dulce de lo normal. Yeah. Con eso, ¿qué quiero decir? Que está de más que nosotros sometamos a riesgos a nuestro organismo. Lo que les digo, somete a riesgos a su organismo. Ustedes no lo saben, pero cualquier cosa, hasta el momento que están pensando ustedes en tratar de aprender esto, o de escuchar, o los que ya han bostezado y están durmiendo por allá, y están durmiendo, con ojos rojos, bostezando. ¿Por qué ocurre eso? No ocurre por casualidad, no, cansa. El pensar cansa. El estar prácticamente despierto o estar erectos o semisentados cansa, se gasta energía. Entonces, si de algo tan básico se gasta energía y de algo tan básico se generan toxinas, imagínense cuando se meten ustedes todas las toxinas, como una bomba atómica. Entonces, eso tienen que analizar. Porque esas bombas atómicas generan estrés inflamatorio. Y ese estrés inflamatorio, en un momento dado, se revierte con una enfermedad. Entonces, podemos analizar cada uno de estos puntos, pero lo más importante es que ustedes ya vayan viendo, ¿ya? Porque vamos a hablar en injuria renal, vayan viendo que las características normales, pues cuando se alteran ya te da esta famosa daño de necrosis tubular. Bueno, la ultrasonografía o la ecografía resulta muy importante y vital dentro de la parte renal. ¿Por qué? Porque nos permite definir estructuralmente si hay una lesión o daño. Hasta dentro de lo normal, ya uno tiene que aprender a ver que hay parámetros. Siempre les explico esto, les digo. A ustedes les han dicho, lo normal en frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Y la pregunta es, ¿por qué el síndrome de respuesta inflamatoria dice que más de 90 es ya un síndrome de respuesta inflamatoria? ¿Por qué? Sí es normal. Es porque ustedes no les han enseñado realmente lo que es normal. Ejemplo, así como al grupo les he dicho, tómense presión arterial y vean quién tiene hipertensión. No es por ser malo, siempre hay uno. Cada semestre. No se rían, porque hay peores enfermedades que hemos detectado. Tómense este examen y vean quién tiene esa enfermedad y resulta positivo. Entonces, eso es algo de... ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes habitualmente les enseñan, tienen que tratar de definir un sinfín de cosas. En la práctica que hagan, se van a dar cuenta que el criterio es diferente de cada persona mientras más práctica tengan. Si ustedes los evalúan, toma de presión arterial, como ya les evalúa el grupo de rotación, claro, se han sacado un 0,5. Probablemente estén en el mismo nivel. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahorita tienen la oportunidad de resolver esos problemas, ya de definirlos. Es como cuando hablamos de la enfermedad renal crónica. ¿Conocían todo esto? No. ¿Por qué no conocían? Y eso está escrito en todos los libros. Todos los libros. ¿Ya? No conocían, ¿por qué? Porque pues les falta. Y si yo no conozco enfermedad renal crónica, estoy en el curso de semiología renal, y me toca en mi examen de prácticas ver a un paciente enfermo renal crónico, ¿qué desventaja voy a sacar? No vas a sacar nada de ventaja, porque si no conoces, no vas a saber qué explorar, qué definir, qué diagnosticar y qué trato vas a tener con el paciente. Entonces, chicos, lo más importante acá, dentro de lo que es la historia clínica, que lo van a desarrollar ustedes, es que por lo menos sepan hacer una técnica, sepan definir, diferenciar lo normal de lo anormal. Es eso lo que se pide en semiología. No sé si hasta ahora los otros semiólogos
les están pidiendo o les están dando esa alternativa. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es muy vital para su formación de acá adelante. Exploración física del riñón y las vías urinarias. Miren, ¿ya? Acá es pues algo, digamos, básico en un paciente pues que por primera vez vemos y definimos. A ver, si me enfoco en la parte renal, que tiene que ver con renina, angiotensina, que tiene que ver con el control osmolar de sangre, que tiene que ver con el control de líquidos, que tiene que ver con el control de toxinas, porque el riñón cumple esas funciones. Entonces, yo tengo que deducir que de las funciones que tiene, puedo ver si hay un daño cuando se alteren esas funciones. Así de simple. ¿Qué es lo que ves en un hepatópata? ¿Qué ven en un hepatópata? Ictericia. ¿Por qué hay ictericia? Porque tiene que ver con el metabolismo de la bilirrubina. Es simple, la medicina es más simple, es lo mismo en la parte renal. ¿Qué funciones cumple el riñón? Detoxificación de sangre. Ahora, Filtración. miren, son 11. Acá comenzamos. Lo más fácil. ¿Qué es una función? Filtración. Filtración de agua. Elimina agua. Monorrea. Secreción. Eritropoiesis. Oh, Juliana, Dios mío, me decisiones. Estás metiendo una daga en mi corazón. ¿Tú qué estabas acá, en lo más alto? Estás mira, quiere pensar, analizando, que se conecte. Muy bien, muy bien. ¿De qué vida se basa? ¿Por qué dudarán? Están en renal. Sistema renal equilibrado. Eliminación de agua. Eritropoiesis. Formación de agua. Acá. Vamos a decir. Hormonas, hormonas. ¿Cómo? Yo que te tenía. ¿Ya lo han dicho todo? Dice, ya lo han dicho todo. ¿Falta alguno? Ya, muy bien. Gluconeogénesis, ¿qué más? Formación de orina. Regulación hidroelectrolítica también está. ¿Qué es? Equilibrio electrolítico. Equilibrio ácido base. ¿Qué más? Productor de hormona eritropoiesis. Ya lo han dicho todo. 10 veces. Secreción de metabolitos, como urea. Fármaco también. Depuración, fármacos, ahí viene. Sustancias orgánicas, inorgánicas. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Y estas vainas de los ceros, ¿no? Presión arterial, la regulación. ¿Qué más? Biología renal. Claro, ustedes están exponiendo todo fisiología, están exponiendo, deberían decirlo. Déjenme darle una cátedra, por favor. A estos mis amigos que no les importa. Claro, ¿no es cierto? Están haciendo un libro de fisios, ya lo van a acabar. Están exponiendo todo el libro de fisios. Ya están a la mitad, ya, en una semana.
Están leyendo que da miedo ese grupo. Bueno, del resto no sé. Hasta ahorita, por lo menos de ese grupo que está exponiendo, digo, sí, sí, parece que ya séptimo se aproxima a su vida. Pero el resto ni idea. ¿Ya? Entonces, tenemos que nosotros definir que de todas esas funciones, ¿ya? Debe haber alteraciones. Por ejemplo, acá por ejemplo, en cabeza. No lo voy a poner porque ya todo ya lo sé. Ustedes ya lo leen en su casita todo. Tranquilo. Acá dice, fetor urémico. Fetor urémico. ¿Qué es fetor urémico? Por primera vez. Es el aliento a orina. ¿No? Entonces ustedes dicen, doctor, ¿por qué tendría que haber aliento a orina? En un paciente, ¿por qué tendría que haber eso? Si tiene aliento a orina es porque abajo ya no orina y se el boca pues acumula la orina, las toxinas. Vamos a ver. Miren, acá dice síndrome del túnel carpiano. ¿Qué dice? Síndrome del túnel carpiano. Casi riñón con el túnel carpiano. Generalmente. Extraño, ¿eh? Extraño, se dirán que tiene que ver con usted aparece un poco más complejo. Asterixis, mano. Extraño. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Flapping. 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 ¿Qué hace el profesor de gas? Cazarlo. ¿Quién? Ya se aprendió, porque se ve en los cirróticos. Hay flapping también, enfermo renal. Otros. Mira, acá dice, a ver, general, edema, mira, lo más clásico. Edema. ¿Qué más en abdomen? Debemos saber qué hay. Ya, bueno. Dice examinación prostática, tiene que ver algo con la vía urinaria. Hiperventilación por acidemia. Entonces, lastimosamente, pues, todas las patologías de órganos siempre van a generar daño sistémico. La interrelación entre órganos, algo muy interesante, les voy a presentar por ejemplo el síndrome urémico. ¿Cómo es la interacción entre los órganos? Pulmón, corazón, riñón, hueso, todo. ¿Cómo es que uno de esos órganos empieza a fallar y las vías metabólicas de todos empiezan prácticamente a fallar? ¿Falla un órgano? Falla sistémicamente el cuerpo. Es lo que ocurre en un paciente enfermo renal en general. Todas las características semiológicas que ustedes apunten dentro de lo que es una exploración física tiene una explicación. Todo lo que ustedes van a ver tiene una explicación. Y más aún, les voy a adelantar un poco lo que... Más aún, es que esa diapositiva lo tenía que poner junto al otro. Ya lo habrán leído esto, pero ya tienen la diapositiva, ¿no? Ya, acá. Bueno, esto tenía que ser antes. Solamente un comparativo. Miren, este es un paciente que en cierto grado pues tiene signos indirectos de daño renal, edema, asterixis, encefalopatía, fetor urémico, etc. Miren, fíjense cuando el paciente ya tiene la enfermedad establecida. La semiología que yo voy a aplicar en este paciente va a ser diferente a la semiología que voy a aplicar en un paciente ya enfermo crónico. Hasta yo tengo que investigar el riñón trasplantado en fósil yaca, si llegan a ver un paciente. Hasta yo tengo que ver si hay fístulas arteriovenosas. ¿Para qué? Para que sean diálisis. O tengo que ver si hay implante de algunos elementos exógenos, como el catéter. O como en este caso, por ejemplo, o que tenga el paciente, pues, prurito, una piel ya escamativa, o sea, que haya signos de toxicidad hasta adémica. O simplemente, pues, que tenga neuropatías o parestesias por el proceso mismo de la enfermedad renal. Entonces, conocer un antes y conocer un después, a ustedes tienen que enmarcar que la semiología ya está en otro nivel.
Lo mismo ocurre con los pacientes que tienen enfermedades crónicas, sean en gastro, en cardio, en neuro, etc. Siempre va a haber gran diferencia. Y el objetivo actual del curso de semiología en la parte renal es justamente llegar a este nivel, ¿no? Llegar a un nivel en el cual ustedes ya no solamente hagan la semiología clásica, sino hagan la semiología especializada de pacientes crónicamente enfermos, en el cual puedan distinguir, diferenciar y percibir previamente pues, las comorbilidades que tiene el paciente. Probablemente cuando hacen ustedes su rotación pues, en la parte renal, nunca se olviden pues, que hay algo más que investigar. Mira, hasta acá le han puesto un catéter de diálisis peritoneal que sale de la barbita y todo. Por eso es que en la parte renal la semiología es más amplia, por eso es que ahora están haciendo pues, digamos, un resumen de todo lo que es exploración física a gran nivel, con parámetros. Porque a mí de nada me sirve que cuando mi paciente venga así y tenga SB isquémico, ustedes pues no sepan nada de exploración, si hay signos de focalización en el paciente. ¿Qué sentido hay formar médicos cuando no tienen ni siquiera, digamos, la prospección de lo que puede ocurrir en el paciente o de lo que podría ocurrir en un corto tiempo? Ahí viene el error médico. El error médico es cuando a todos los pacientes los tomamos así, como ustedes. Y ya no es así. La medicina ya está cambiando, las patologías son variables y nosotros tenemos que tratar de cambiar ese aspecto. Entonces, la inspección es algo, por ejemplo, complejo, que ya lo van a agarrar poco a poco. Yo, por ejemplo, de pronto empiezo a evaluarlos, ¿no? Empiezo a ver sus caritas, empiezo a ver y digo, mira, ya, muy bien. Sí, no se sientan mal. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ya. Cuando les he visto, la intención, mi ojo, así como de ustedes, se va a formar igual, siempre ve característicamente patrones, ¿eh? Por eso que ustedes conocen parte de dermatológico, les presentan patrones de cara, rostros. Ahí van a ver ojos, nariz, boca, cabello. Esos patrones, indirectamente, lo van a ver tan repetitivamente en algunos pacientes que de pronto están, ya, mira, el paciente no ha hecho nada y ustedes dicen, mira, es un paciente diabético, o es por el modo como camina, prácticamente si tiene una disnea, se ha cansado, mira, de la puerta acá, el asiento del consultorio, y está prácticamente tirando cuadros. Veo también que está cojeando porque está con un problema articular, según una artrosis, una degeneración articular. Así, ¿se dan cuenta? Entonces, la inspección importa porque a partir de eso tú también te enfocas en cuanto a qué evaluar, qué más profundizar. Por eso es que esta figura clásica que observan ahí no ha nacido de la nada. Justamente a ustedes son los que tienen que observar, meditar, ver, concluir qué es lo que está pasando con el paciente. ¿Basta eso? No basta. Ustedes mismos han estado pues en la parte práctica que la inspección a veces nos puede guiar, pero no es absoluta. Cuando nosotros, por ejemplo, en la parte, es lo que les digo, observen un paciente con esas características. Están imaginándose una patología. Bueno, varias, pero por lo menos en renal ya saben qué cosas. ¿Ya? Miren, así de simple. Son característicamente algo muy resaltante. No necesita decírtelo el paciente, pero tú ya estás sospechando qué es lo que probablemente tenga. Yo les voy a ser sinceros, a veces la inspección dentro de la parte renal es compleja. ¿Dónde están los riñones? Nivel El recto peritoneal. Para que vean pues un abombamiento. Yo cuando vi un abombamiento en un recién nacido, esquelético,
prematuro y ahí se notaba que el riñón estaba gigante, ¿no? Pero en ustedes hay personas mayores, digamos, que ya tienen más tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Más masa muscular. Es difícil, es difícil. ¿Eh? Entonces, ahí tenemos un apoyo, ¿eh? Ecografía. Realmente, tú me puedes decir, vengo doctor porque orino 100 veces, no sé, orino espuma, orino sangre, muy bien, está bien. Agarro el ecógrafo, cuando veo tu riñón ya directamente, creo que todo lo que dice, que felizmente no ha generado daño renal. Ya se resumió. En semiología, entonces, cuando nosotros vemos, pues, hacia grandes rasgos, pues, los riñones poliquísticos son, pues, así, riñones de esto, 20 centímetros. Agarras pues, todo el abdomen. Entonces, esas cosas son muy marcadas. Cosa que en la inspección, pues, prácticamente a veces no se percibe dentro de la nefrología. Son patologías descritas en menor, digamos, poco frecuentes, ¿ya? Que puedas tú, hasta la hidronefrosis, hay hidronefrosis leve, moderada y severa. Tú agarras ya el riñón, está así, pues, estoy viendo, no hay nada, ni abultamiento, debe tener un riñón normal. Agarras ecografía, no, hidronefrosis leve. Pues, como que va en contra, digamos, de una inspección óptima adecuada. Diferentes en otros órganos, en los cuales puedas hacer un poco más exhaustivo este. Globo vesical es lo mismo, ¿eh? O sea, acá está enmarcado lo que, digamos, cuando agarres y toques y veas que hay una alteración, probables patologías más frecuentes. Lo clásico, agarras a nivel suprapúbico, agarras el globo gigante, deformante, lo vi hace 5 meses, parecía era un señor varón, parecía una gestación así. Su vejiga había sido esto. Pero para llegar a ese nivel dices, no como foto, lo voy a poner. Pero ya, para llegar a ese nivel, pues es algo raro. ¿Eh? Paciente que aguante que su vejiga que debe contener menos de 500, está como si estuviera 3, 4 litros. Exagerado. Esas cosas pues se enmarcan, pues si dices, mira, sí, a la inspección tuve el honor, mira, y eso que soy especialista, y veo pocas veces, y ustedes, claro, casi nunca, pero tomen en consideración que esa inspección tiene que referirse específicamente a eso. Para eso nosotros vamos a la parte posterior, proyección posterior, pues también es un poco difícil, un absceso perinéfrico en el cual hay alteración de la coloración. Sí se ve esto cuando hay, por ejemplo, traumas, hay traumas abdominales cerrados, la parte renal sí se expresa con lo que es hasta equimosis en esa zona. ¿Por qué? Porque se infiltra la sangre. Pero eso pues es algo utópico en algunos casos. ¿Ya? Hay que examinar lado por lado. Acá ya recién viene lo que es la palpación. La palpación sí resulta un poco más beneficiosa porque podemos distinguir las características del riñón. Para eso mínimamente ustedes tienen que hacer este procedimiento que es la palpación renal. Fíjense cómo está la mano. Sí, siempre hay que deprimir mucho más. Esto pues ya es casi utópico realizar este tipo de procedimiento en un paciente que viene, ¿no es cierto? Difícil. ¿Por qué? Porque no. Está acá el riñoncito, pero que por delante tengas así, ¿no? Nunca vas a llegar a eso. Entonces, esto hay que aprovechar en las personas delgadas, ¿no es cierto? Por lo menos, que no tengan mucho tejido celular subcutáneo, y podemos realizar nosotros esta maniobra. Por ejemplo, es básico, ¿eh? Fíjense, miren. Paciente acostado de cúbito dorsal. Es muy importante que ustedes, con la mano que va a nivel posterior, por lo menos un ratito para que aprovechen. ¿Dónde está? No está acá. Por lo menos ubiquen la zona, la parte posterior, ubiquen una zona triangular que está delimitado por los músculos paravertebrales que van en este sentido, ¿ya? Y la última costilla. Ahí es el punto donde tiene que estar esa parte posterior. ¿Por qué? Porque es la parte más digamos, más lábil, es la parte más blanda. Una vez que ubiquen con
con la mano que va a nivel posterior, lógicamente con los 3 dedos de medio, recién ahí ustedes puedan hacer la maniobra con la otra mano. Porque si ustedes no llegan a ubicar eso, pues van a agarrar cualquier otra cosa menos con eso. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer, paciente de cúbito lateral, de cúbito dorsal, médico sentado en el mismo lado del riñón que explorará, colocará en la región lumbar del examinado su mano izquierda. Si se trata de palpar el riñón derecho con los dedos a 5 a 6 centímetros de la línea media, de manera que pueda, sobre la fosa renal, ejercer una presión moderada y constante. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ubico el triángulo descrito anteriormente, cuando yo hago simplemente esta maniobra y el paciente tiene dolor, lo más probable es que sea un dolor renal, que pocas veces es así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la forma en la cual yo empiezo a hacer la maniobra es tan delicada y tan suave que no debería haber dolor. Simplemente es para ubicar mi mano en una posición en la cual yo con la otra mano voy a tratar de presionar, porque la mano examinadora no es la de abajo, simplemente la mano de abajo es la fijadora, la que va a fijar hacia arriba el riñón, porque la mano realmente examinadora es la mano superficial, la que va a agarrar las características, como si es blando, de qué tamaño está, todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar el triángulo a nivel posterior. Miren, fíjense cómo es que del lado ipsilateral, ¿no es cierto? Del mismo lado, el riñón del mismo lado, yo voy a poder ubicar mi mano por debajo del dorso del paciente y por encima tratar de generar una presión para poder contener el riñón. Ahora, cuando es del lado contralateral, fíjense que mi misma mano izquierda lo que hago es coloco en la parte posterior. Porque el paciente no puede estar moviendo, puede moverte de lado a lado. Pero habitualmente cuando uno examina, para hacerlo, digamos, más adecuadamente, lo hace de un mismo lado, que es el lado derecho. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo la misma mano, la mano izquierda, tiene que dar un borde por encima del paciente y tratar igualmente de fijar en el mismo triángulo. Y por encima, con la mano derecha, tratar de ubicar la parte renal. Entonces, eso es lo que se describe acá. La mano derecha se coloca en la pared anterior por debajo del reborde costal. Reborde costal, por debajo de él se coloca la mano derecha, sobre el límite externo del recto anterior de ese lado. Ya. Para eso hay que tener específicamente buena sensibilidad. ¿Ya? Los rectos están a este nivel. Entonces, en el límite externo, tienen que tratar de ubicar el recto. A ese nivel recién pueden ustedes presionar. ¿Ok? Para que no haya alteración de lo que es una adecuada palpación. Es simple, por favor, ustedes hagan ese procedimiento. Empiezan a agarrarse y se van a dar cuenta que hay una delimitación en los rectos. En ese punto es donde se tiene que presionar. Quinto, los dedos deben quedar en un plano paralelo a la pared abdominal. ¿Se dan cuenta? Es paralelo. El médico hace la presión con la yema de los dedos, solo yema, no con la punta, o sea, no, la presión no es, la presión es con la yema. Hay muchos de ustedes cuando examinan, pues, parece que les estuvieran metiendo una daga al paciente, o sea, y eso incomoda. Ustedes cuando se hagan la palpación se dan cuenta qué tan doloroso es. Entonces, tiene que ser con la yema para poder profundizar. ¿Ok? Se mantienen con la yema de los mismos, no con la punta, y los mantiene erectos. La mano derecha debe ir profundizándose hacia la pared posterior, impulsando los dedos solo en la inspiración. ¿Por qué en inspiración? Es muy simple. En inspiración haces que se lleve, ¿no es cierto?, el tórax y el abdomen quede más blando. Porque en expiración prácticamente sale y no te va a haber mayor presión abdominal y no te va a permitir profundizar. Hasta llegar a palpar el riñón de ese lado. Cuando está descendiendo o aumentando. Una característica muy importante del riñón es que se mueve. Cuando inspira, cuando expira baja. Entonces, eso va a ser, digamos, específicamente, digamos, la forma en la cual tú vas a saber qué es riñón. Porque cuando lo empieces a agarrar, inspira, vas a sentir cómo se mueve. Expira, cómo se mueve. Tienes la seguridad de que estás con riñón.
Pero si de pronto dices, inspira, no sientes movimiento, expira, no estás agarrando nada. ¿Ok? No estás agarrando nada. ¿En qué procedimiento nosotros utilizamos eso? Es muy simple. Cuando hacemos biopsias renales, ya con guía ecográfica, el paciente está de cúbito dorsal, se pone la guía ecográfica y se agarra la aguja, y justamente ingresas la aguja, y tú no puedes entrar directamente, no, tienes que ingresar, y antes de llegar a la cápsula renal, tú le dices, inspira. Inspira, una vez que inspira, y dices, mantenga por favor la respiración. Ahí recién puedes ingresar, porque puedes ocasionar una iatrogenia. Si el paciente está inspirando, expirando, tú entras, desgarras la parte renal. Entonces, es muy interesante porque en la ecografía tú ves como así, entonces es lo mismo, para eso tienen que tener pues, los dedos más sensibles. Mientras más, practiquen con un niño. Ya, a su sobrino lo sobrina la agarra, y ahí sí se va a notar todo, créanme, se agarra. Los dedos pues, no tienen pues, los músculos desarrollados, los rectos anteriores no están desarrollados. Van a agarrar y van a sentir, palpar, le dice si inspira, expira, van a sentir cómo se eleva y baja. Entonces es una buena práctica en caso de eso. Como ustedes es un poco difícil, ¿no? Más no hacen deportes también. Ya, ¿qué maniobra era la anterior? Bullón. Miren, la de Montenegro, pues, es casi lo mismo. ¿Ya? Esta maniobra, más que todo, en acá se tiene que repetir el peloteo con el paciente en decúbito ventral, e invirtiendo la posición de las manos. ¿Ya? ¿Ok? Nuestra mano izquierda era para la parte posterior dorsal, ubicamos el triángulo. En este caso, el paciente está de decúbito ventral, pero la posición de las manos no ha cambiado. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ustedes primeramente poner a detalle. La posición de las manos no ha cambiado. Lógicamente que esta maniobra es un poco más, digamos, incómoda para el paciente. ¿Ya? Es incómoda, ¿por qué? Porque nosotros ya también nos va a valer que la mano exploratoria va a ser la mano siempre superficial, pero es más sensible a nosotros tratar de presionar a nivel lumbar. No es más fácil a nivel abdominal porque es más blando. A nivel lumbar es un poco más incómodo para el paciente. Bueno, en esta maniobra lo único que varía en la Montenegro es la posición. ¿Ya? La técnica es casi la misma, tratar de agarrar el riñón y ver las características igual en inspiración y expiración, confirmar si asciende o desciende. ¿Ok? Tenemos el método de Israel. El método de Israel ya también se coloca en decúbito lateral, del lado contrario al que se va a palpar. Va a palpar el riñón izquierdo, tiene que estar decúbito lateral derecho, ¿no es cierto? Entonces, es lo más básico. Acá hay un plus. ¿Por qué hay un plus? Porque si ustedes se dan cuenta que cuando se pone decúbito lateral, prácticamente el tejido central subcutáneo desciende y las vísceras también descienden. Entonces, como que nos libera un poco más lo que es el retroperitoneo, ¿ya? Y es más factible poder hacer esta maniobra de Israel. Igual, la mano derecha profundiza durante la expiración, ¿ya? Y fíjense, la mano izquierda sigue agarrando la parte anterior. Es como la método anterior que era Montenegro. Es como casi la Montenegro, pero de punto lateral. ¿Ya? En todas estas maniobras, siempre nosotros que tenemos que agarrar, tenemos que conocer las características de un riñón sano. ¿Cómo es un riñón? ¿Es duro o blando? ¿Es liso o rugoso? Liso. ¿Es lobulado o no lobulado? No logro. Lobulado de niños, ¿ya? No lobulado, ¿ya? Muy importante, es así. ¿Es doloroso o no es doloroso? No es doloroso. Claro, si alguno de ustedes va a ser doloroso, creo. Por eso hay que hacer con cuidado la maniobra. Igual, la palpación renal, según el método de Israel, por ejemplo, en caso de inspiración, en inspiración, ¿mi riñón a dónde va a ir? ¿Cierto? Acá este es el método de Glina, ¿ya? Esto un poco difícil, miren, fíjense cómo se pueden destacar. École, para niños.
Bueno, la mano de las chicas, pues traten de hacer a uno de sus compañeros, no van a llegar ni siquiera. ¿Cómo no? De verdad, es difícil, ¿eh? En niños se practica mucho en la parte de neonatología esta maniobra, porque como les dije, es más blando, más pequeño, y uno puede abarcar con la maniobra de pinzamiento para poder fijar el riñón. ¿Ya? Acá, por ejemplo. ¿Qué se hace en el método de Glenard? El método consiste en acecho, captura y escape. ¿Ya? ¿Qué es acecho? Acecho se coloca con la mano izquierda, ahí podemos usar la mano izquierda, si se pretende palpar el lado derecho, ¿no? De manera que el borde superior del dedo medio, ¿ya?, quede por debajo, dedo medio quede por debajo, y paralelo a la duodécima costilla, por debajo de la costilla, como les decía antes, ¿cierto? Llegando su extremo hasta el límite con la masa sacrolumbar derecha. El pulgar se deja por delante, una maniobra de pinzamiento, de cangrejo, de agarre, en oposición al lado medio, formando con él una especie de pinza. La mano derecha, esta mano derecha, ¿ya?, se opone al deslizamiento lateral del riñón, de modo que pueda ser capturado por la pinza de la mano izquierda. O sea, lo que está Cristiano, lo que hace es, trata de contener, ¿no es cierto?, al riñón en una misma posición para que la mano izquierda capture. ¿Ya? Entonces, la captura se hace durante la inspiración del riñón. Palpable sobrepasa la pinza dígito pulgar, disculpen, la cual lo captura. O sea, una vez que haga inspiración, no es una resistencia. ¿Ok? Y la última, escape. En la expiración el riñón se escapa de la pinza. Expira. Bueno, pues no se va a mantener ahí. Entonces, esto nos permite a nosotros por lo menos evidenciar las características de movimiento, características de consistencia, características pues propias del riñón. Algo muy importante, por ejemplo, acá, este escape en la expiración, en algunos casos se va a mantener fija. ¿En qué casos? En caso de la tosis renal. La tos renal es, digamos, un estado en el cual un paciente delgado presenta dolor. Eso se debe a que la fijación del riñón es por la grasa de qué? Perirrenal. A ver, ¿quieres escuchar? No. ¿Grasa de quién? Eminentes. No. ¿De qué grasa? Eminentes Se supone que... estudiantes de anatomía virtual. Hay una grasa ¿Virtual perirrenal. o Sería pararrenal, la que les ¿Hay explico. oficial? No. Cápsula A difusa ver, ¿hay perirrenal. anatomía virtual? Hay peri y para. Así que los medios. Antes de pandemia. Ok. Ya, lo que ha hecho anatomía virtual. Grasa de. El riñón no tiene fijación, solamente se fija por su pedículo. ¿Saben qué es pedículo? ¿Qué es pedículo? Vasos. Arterias. Venas. ¿Qué es pedículo? Lo que entra por el hilio renal. Arteria, venas. Pelvis. Ajá. Ese es Eminentes anatomistas virtuales. Nada, ni pedículo. Lo que entra por el hilio. Pedículo, eminentes, arteria, vena. Hilio. Todo lo que entra por el hilio. ¿Y grasa de? Es la... Mejor tiene un nombre, güey. Ah, ¿Qué? cierto. Muy bien. Quiero decir sí. Entonces el riñón se sostiene a partir de su pedículo y de la grasa. En los pacientes o las personas que son muy delgadas, la grasa prácticamente está disminuida. Por eso es que el riñón, en vez de estar así, está caído. Y esos pacientes habitualmente cuando caminan hacen actividad, Ajá. y cuando hace eso tienen dolores frecuentemente. Peor si usan, claro, plataformas, tacos. Pero sí es fácil de Geroto. ¿Te acuerdas? Había un cuadrito. El método de Goyle, ¿ya? Miren, fíjense el método de Goyle. ¿Qué es lo que ha cambiado? Paciente, primero, el paciente ya no está en cúbito dorsal ni lateral. Está en bipedestal, ¿no es cierto?
Esto es algo muy bueno también. En bipedestación también igual disminuye la presión abdominal. Bueno, en este caso aumenta un poco la presión abdominal, a diferencia de cuando uno está echado, pero al nosotros tener flexionado prácticamente uno de los miembros, hay una disminución de la presión, porque el mismo hecho de estar erguidos, pues hace que nuestra presión intraabdominal aumente. Y cuando nosotros elevamos la pierna, trata de disminuir esa presión del lado que vamos a examinar. Entonces, el método de Golem, lo que nosotros vamos a ver, lo único que es parado sobre un miembro inferior contrario al lado que se va a palpar y se descansa el miembro del mismo lado flexionado sobre una silla, a fin de relajar el abdomen, ¿no? Solamente es el único objetivo es relajar el abdomen, porque cuando estamos parados hay mayor presión. Cuando se eleva la pierna, se relaja, disminuye la presión. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aplicar la misma maniobra que ya sabemos. Mano izquierda atrás, mano derecha anterior. Tratar de... Ahora, el método de Benito, para poder disminuir más la presión abdominal, lo único que se hace es inclinado hacia adelante. ¿No? Inclinado hacia adelante. Tratamos de disminuir. Cuando uno se inclina, disminuye más la presión a nivel abdominal. Pero sin elevación del miembro inferior lateral. Características: forma redonda, superficie lisa, consistencia algo mayor que el hígado, escasa movilidad. Bueno, muestra escasa movilidad de la respiración, tiene las características de poseer un peloteo abdominolumbar o lumboabdominal, lo que hemos estado observando. Normalmente cuando tratamos de agarrar siempre va a haber un movimiento específico a nivel renal. Bueno, la tosis que hemos estado viendo, ese descenso de órgano porque hay una alteración pues, en lo que es en la contención de la posición renal. Son características anormales que podemos ver, como es pues que tratemos de palpar, si su sobrino no encuentra el riñón, preocúpense, ¿ya? Porque debería estar, porque es más fácil palpar, o está en otro lugar, ¿no? A veces indirectamente uno ya puede estar sospechando de una agencia renal. Ectopías, en otro lado, si palpan el riñón y de pronto agarran y hoy se mueve, está en la parte de fosa ilíaca, preocúpense, el riñón se de otro lado. Nefromegalias medianas, de gran tamaño, acá es las poliquistosis, ¿no? ¿Qué más? Las nefromegalias bilaterales, hidronefrosis, riñón poliquístico, lo más frecuente. Aquí está el grafo. Ya, lo que tenemos que ver nosotros acá, específicamente, son puntos dolorosos renales. Tenemos el costo vertebral y el costo muscular. En el costo vertebral, miren, es el ángulo formado por la duodécima costilla y la columna vertebral. Justo donde normalmente tratamos de posicionar nuestra mano postural. Entonces, a ese nivel va a haber un punto doloroso renal, no en otro sitio, no encima del músculo, ¿ya? Y el costo muscular es en el borde inferior de la 12ª costilla, por fuera del relieve muscular de la gotera vertebral. Acá, específicamente, nosotros tenemos que delimitar esos dos puntos para poder definir si es un dolor de tipo renal, ¿ok? A nivel anterior, tenemos nosotros los puntos ureterales clásicos, ¿ya? De cajón. El tercer punto ya saben que es por vía rectal o vaginal. Solamente podemos evaluar dos puntos a nivel superficial. El punto ureteral superior es de la intersección entre la línea umbilical, fíjense, la línea umbilical, ¿ya? Con el borde externo del recto anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre va a ser borde externo del recto anterior, siempre, acuérdense eso, hasta para palparlo, ¿cierto? Y el punto ureteral medio, en la unión del tercio externo con el tercio medio de la línea que une ambas espinas ilíacas. ¿Okay? Ambas espinas ilíacas, tercio, 2/3, a ese nivel, ¿no? Y el inferior, pues, es la desembocadura a nivel de la vejiga, acá por tacto rectal en el hombre y por palpación intravaginal en la mujer. Bueno, la maniobra, la percusión. En caso de la puño-percusión, hay la de Murphy, digamos, es la más clásica. Tratamos de realizar este tipo de maniobra. Igualmente, acá, por ejemplo, hay un detalle.
Un detalle en el cual yo diría que está esto un poco mal. ¿Por qué? Porque fíjense que ya la mano está pasando prácticamente a la zona vertebral. Cuando uno pone la mano pues en toda la zona vertebral, no va a ser específico en la primera percusión. Yo recomendaría que igual se acerquen al triángulo que está por debajo de la costilla y al costado de lo que es los músculos paravertebrales, para que ustedes puedan dar directamente una percusión óptima. Es mejor hacerlo de este modo, que sea indirecto el golpe. Indirecto digo porque va a ir a su mano, para no ocasionar lesión o daño. Algunos colegas, pacientes de lo que vino con un dolor de 2 sobre 10, salen con un dolor de 9 sobre 10. No está bien. Hay que tener un poco de delicadeza respecto a lo que es examinar la parte renal. Entonces, si ustedes localizan específicamente dónde esté el riñón, que no esté posesado en su mano, por lo menos en la zona muscular o en la zona vertebral, va a ser más efectivo. Y no necesitan ejercer mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el mismo hecho que ustedes cuando agarran la zona del triángulo de examinación, simplemente antes de dar la percusión, hacen este mecanismo. El paciente, si no tiene dolor, sigan con el siguiente paso, que es dolor. Pero si el paciente tiene dolor, créanme que los va a odiar cuando ustedes den el golpe. ¿Por qué? Porque ya hay un dolor ya muy, digamos, evidente, y solamente por tratar de presionar la parte renal y generar una percusión va a ser un poco más inadecuado. Esta es, por ejemplo, esta percusión del glúteo, miren, fíjense, con el puño cerrado. Acá se ha llegado a generar hasta traumas a nivel vertebral, por lo cual tienen que tener mucho cuidado. Mucho importa el grado de intensidad. También la patología que estamos nosotros evaluando. Si uno no da específica, acá por lo menos sí está un poco más adecuado la zona, no está por fuera de los músculos paravertebrales y de la línea vertebral media. Entonces acá ya es más directo. Hay que hacerlo siempre con suavidad, chicos. Esta es la Giordano. Ya también acá nos podrán observar pues, que se hace con el borde de la mano, tratando de generar un golpe directamente en la zona renal. La percusión de vejiga es muy importante en los pacientes que tienen pues, lo que es una retención urinaria. ¿Cómo tiene que ser el abdomen? La percusión. Dígito. ¿Timpánico? No, mate. Mate. ¿Seguro? No, porque el hígado sí. Pero. Ya, podrías hacer. Podrías hacer. Por favor. Mate de Tiene los eran líquidos. Aire. No Timpánico. Claro, Claro, no pero. tanto como el pulmón. No es sonoro. En la vejiga tiene que ser mate. Si ustedes primero palpan, ven que hay una masa, segundo hacen la percusión. Si hay matidez, probablemente sea una retención vesical. ¿No es cierto? Bueno, estos son otros puntos específicamente para auscultar. Lo que nos importa es las ilíacas, la aorta y las arterias renales. Las localizaciones son variables, en el sentido de que si nosotros primeramente palpamos la aorta, entonces tenemos que ubicar en la zona de palpación para poder ver si es que hay una alteración en un soplo. Las renales son un poco inespecíficas de buscarlas, pero por lo menos uno tiene que tener una referencia. No es umbilical, es por encima del ombligo, ¿ya? Para poder ver. Sea cual sea el caso, esto ya ha sido sustituido ¿por quién? Por el doble. Okay. Entiende la antigüedad. Muy bien. Hay que...